Solo sé que no sé nada, pero sí que en Desde Cero tenemos a nuestro filósofo Guido Arditi, con quien conocer a través de la pregunta. One Love, como dice la canción Un Amor, vamos a tener nuestra columna de filosofía en Desde Cero, exclusividad de Desde Cero. Y hoy nuestro filósofo Guido Arditi va a hablar sobre el amor. Hola Guido, ¿estás ahí del otro lado? Sí, ¿qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, buenas tardes para Seba también. Uh-huh. Y sí, como vos decías, hoy les vengo a hablar del amor. Básicamente voy a hablar basándome en dos libros de un mismo autor. El autor es Denis de Rougemont, que es un escritor y filósofo suizo del siglo XX. Y él tiene dos libros que se llama uno Amor y Occidente y otro se llama Los mitos del amor. Y básicamente en este libro, en los dos en realidad, él se centra un poco en el mito de Tristán e Isolda, que también es conocido como Tristán e Iseo, uh-huh, que es una historia de amor, es una de las principales obras de la Edad Media. Básicamente la historia cuenta que el rey Marcos, que es el tío de Tristán, lo manda a Tristán a buscar a su prometida, que su prometida es Isolda, y lo manda con un filtro mágico, ¿no?, que hacía que quien lo bebiera iba a caer enamorado al instante. Obviamente lo que pasa cuando Tristán va a buscar a Isolda es que los dos terminan bebiendo este filtro por accidente y caen perdidamente enamorados el uno del otro. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, obviamente se escapan, se van juntos al bosque y bueno, quedan ahí varios años, ¿no? Y es una historia de amor, ¿no?, de estas que lo que hacen es como ir en contra de las normas, ¿no?, y de la moral de la época, ¿no?, porque es el sobrino del rey, que es Tristán, desobedeciendo al rey, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Este autor lo que hace es hacerle algunas preguntas, ¿no?, a este mito. Dice, ¿por qué si estaba destinado a los esposos, digamos, estaba destinado a que lo tomaran el rey Marcos e Isolda, ¿por qué deja de actuar? ¿Por qué dura solamente 3 años? ¿No? Y entonces es muy loco esto, ¿no? Porque hoy en día, en el siglo XXI, tenemos varios estudios que avalan esto, ¿no? Que dicen que en realidad, sí, bueno, es verdad, del enamoramiento, ¿no?, que es un asunto biológico donde intervienen las hormonas, y que es algo, digamos, un proceso fisiológico que es transitorio, ¿no? Y que de hecho los estudios indican que dura aproximadamente 3 años. Que pasados los 3 años lo que sucede es que el cerebro en cierta medida se adapta a la otra persona y lo que hace es en cierta medida aceptar sus defectos y ahí tiene como dos opciones, digamos. Por un lado puede elegir mantenerla cerca o por otro lado, nada, ir a buscar a otra persona que le ayude a generar esa liberación de dopamina que tiene el enamoramiento en un primer lugar, ¿no? Uh-huh. Bueno, básicamente la historia de Tristán e Isolda termina en que justamente este filtro duraba 3 años, después ellos se separan, digamos, el rey Marcos recupera a su prometida de las manos de Tristán. Y lo que termina pasando es que Tristán se casa con otra, esto es bastante curioso porque se casa con otra que también se llama Isolda, y cuenta la leyenda que se casa con ella por su nombre y por su belleza, pero que a esta segunda Isolda la deja virgen. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Y bueno, acá en este libro, digamos, Denis de Rougemont lo que hace es decir que este mito, en cierta medida, lo que hace es iniciar la idea netamente occidental del amor-pasión. Él dice justamente que la pasión es esa forma del amor que rechaza lo inmediato, que desea la distancia y que la inventa en caso de que sea necesaria para mejor sentirse y exaltarse, ¿no? Y que ese es digamos, el contenido de todas nuestras novelas, ¿no? Y él dice que en este tipo de amor, digamos, lo que no se necesita justamente no es el otro, sino más bien su ausencia. O sea, que Tristán ama a Isolda, no en su realidad, sino porque Isolda revela en él el ardor del deseo, digamos. Entonces, esta cuestión medio,
digamos, alguien podría decir incluso lacaniana, de que Tristán, digamos, no ama a Isolda, sino que él lo que hace es amar el amor, ¿se entiende? Claro, o sea, como que le gustó la idea y no, la idea en sí sería. Algo de eso, claro, por ese lado, ¿no? Y aparte, inclusive, él define como esto que le pasa a Tristán cuando se casa con la segunda Isolda, ¿no? A la que, como decíamos, deja virgen. Él siente esto que es un martirio delicioso y cruel al mismo tiempo, digamos. Y acá a mí en cierta medida me hace acordar un poco todo esto que él dice, porque él habla siempre, ¿no?, del amor-pasión, y cómo en cierta medida tiene que ver con lo que nosotros hoy en día, acá en la Argentina sobre todo, ¿no?, que justamente siempre se habla de la pasión vinculada al fútbol, ¿no? Y en cierta medida creo que esto se sostiene también. Creo que el hincha de fútbol se enamora más de su equipo cuando su equipo pierde. O sea, creo que la pasión por el fútbol se manifiesta de manera más patente cuando el equipo efectivamente fracasa. Y sí, acá un hincha te claro, da la razón. Decímelo a mí. Bueno, a vos te viene siendo bien estos últimos años. Sí, bueno, sí, después de morir en vida se resucitó, digamos así. Después del accidente de la B. Sí. Claro, bueno. Pero cierto, justamente, de hecho, más a mi favor, cuando River descendió, hubo muchísima gente que se acercó y se hizo socio. Miles de personas que no eran socios, que eran simplemente hinchas de River, fueron a dar ese espaldarazo a River y a hacerse socio, justo cuando se fue a la B, justo cuando es menos interesante que nunca ser socio, ¿no? Borges decía también que el amor es todo lo que está mal, que el amor es angustia, que es ansiedad, si que no es se sufre, no es amor. Claro, que el amor en realidad es todo lo malo. O sea. Para mí tenés que sufrir para sentir lo que es el amor. Sí, es claro, inseguridad, sí, es todo eso. Sí. Y claro, y tal cual, o sea, volviendo a esto, él de hecho, que dice esto que voy a citar, que para mí es muy parecido con la pasión futbolera. Dice, la pasión, cualquiera que sea, no puede ni quiere tener razón. Claro. Siempre se tiene razón contra ella. Desde el momento en que se habla de razón, porque el hombre de la pasión es precisamente aquel que ha escogido estar en el error, a la vista de todo el mundo, ¿no? Y entonces un poco, bueno, él habla de esta cuestión de que, él dice, quien no muere por su amor no puede vivirlo, digamos, justamente, el objeto del deseo no puede ser ni abandonado, o sea, no se puede abandonar, pero tampoco se puede hacer, o sea, tampoco se puede tomar, porque si no deja de ser un objeto de deseo. Y él dice justamente que en el combate del amor lo que tiene que pasar es que uno tiene que salir vencido, y él dice esta frase que a mí me gusta mucho, que dice, el héroe romántico no es grande por su triunfo, sino por su sufrimiento. O sea, y pensemos, ¿no?, un poco en los héroes románticos. Digo, no hace falta ir tan lejos como para pensar en Tristán, pero si pensamos en Romeo, si pensamos inclusive por ahí la historia como más, la historia romántica como más de nuestro tiempo, que a mí se me ocurre por ahí pensar en Titanic, ¿no? Que justamente que el héroe romántico, que es Leonardo DiCaprio, él, digamos, tiene que acabar vencido, digamos, y él es grande por su sufrimiento, digamos, por el sacrificio en cierta medida que hace por su amada. Él dice que justamente respecto de esto lo que pasa es que el dolor es lo que hace la pasión consciente. Y por eso es que nos deleitamos en padecer y en hacer padecer. Y esto me parece también muy interesante porque creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Que de repente un amigo nuestro, por ejemplo, la novia lo deja. Y está triste, lo que fuera, y de repente pasan algunos días y se le ocurre alguna idea, alguna forma de hacerla sufrir, ¿no? Se piensa, la quiero hacer sufrir de alguna manera. Y uno dice, pero a ver, ¿y a vos de qué te sirve hacerla sufrir? Porque vos qué ganás haciéndola sufrir. Pero justamente lo que esta persona quiere en esta circunstancia no es puntualmente hacerla sufrir, sino por el contrario, hacerle palpable su deseo. O sea, hacer manifiesto el deseo que cree y espera que todavía esté ahí, latente en algún punto. ¿Me explico? Él no quiere puntualmente que sufra, sino que quiere que sienta. Y bueno, él dice que justamente que
siempre tiene que haber, digamos que el amor tiene que ser contrariado, tiene que haber un impedimento. Y él dice, por ejemplo, que sin el marido no le daría mucho tiempo a la pareja de Tristán e Iseo, porque justamente sin el marido, o sea, sin el rey Marcos, los amantes no tendrían más recursos que efectivamente casarse. Y si se casaran, digamos, Tristán dejaría de amarla, Tristán dejaría de amar a Isolda, porque dejaría de ser lo que es, dejaría de ser la mujer prohibida. Entonces él se pregunta, ¿acaso él sería capaz de amar a Isolda una vez casado? Porque justamente Isolda es la extranjera, la extrañeza en la mujer, ¿no? Lo que hay de huidizo, lo que hay de hostil. Y es justamente lo que invita a la persecución y que despierta esta avidez de poseer, esta avidez de poseer que él dice que es más deliciosa que toda posesión. Entonces justamente es la mujer imposible, la mujer de la cual estoy separado, y al poseerla la pierdo, o sea, la pierdo en esa calidad. ¿Me explico? Uh-huh. Y esto me recuerda también otro autor, un filósofo muy importante que se llamaba Kierkegaard, que él decía algo así, bastante parecido, que él decía que en realidad el obstáculo excita la pasión más que oponerse a ella, digamos. Y justamente esto me hace acordar a mí mucho a la idea de Lacan, que él dice que el síntoma es un sostén, digamos. El síntoma no es lo que perturba al sujeto, sino que muy por el contrario, el síntoma es lo que lo mantiene. O sea, él critica a la psicología que lo precede, diciendo que se solía pensar al síntoma con un obstáculo, pero en realidad el síntoma es el propio motor. Y digamos, es muy parecido con esto, ¿no? Que esta cuestión de que el obstáculo en cierta medida es lo que de alguna manera funciona como catalizador de la pasión, ¿no? Y en este sentido yo también, volviendo también un poco de vuelta a cuestiones como más cotidianas y más de todos los días, este autor plantea, él dice que entre el burgués y su esposa está siempre el ensueño perverso de que el marido no puede desear a su mujer sin imaginarla como amante, ¿no? Y justamente, ¿no? Esta cuestión de que del impedimento, ¿no? Del obstáculo con respecto a la pareja. Y yo pensaba, cuando leía todo esto un poco, pensaba, una vez hablando con mi analista, ¿no? Él me decía que él tenía una paciente que era una mujer grande, ¿no? Que se había casado, había tenido hijos, había tenido nietos, y que ella decía, no, pero ojo, yo toda mi vida estuve enamorada de mi primer novio. Y él le decía, bueno, y lo que pasa es que, digamos, en cierta medida es la forma en la que ella encontró para articular el deseo, digamos. A su marido no lo puede desear. Su marido lo tiene ahí todos los días, y no lo tiene ahí todos los días hace 40 años. Entonces no lo puede desear. Y la forma que encontró en cierta medida de articular ese deseo es decir, bueno, en realidad yo siempre quedé enamorada, ¿no? de aquel primer novio, que vaya a saber, qué sé yo, capaz se murió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cualquier manera, siguiendo un poco con el hilo, ¿no? Él habla un poco de Novalis, que es un escritor del romanticismo alemán, que él dice, cuando se huye del dolor es que no se quiere amar. Aquel que ame tendrá que sentir eternamente el vacío que lo rodea, y termina diciendo, y mantener su herida abierta, ¿no? Es justamente esta cuestión central de mantener la herida abierta, de justamente recrear obstáculos para poder desear de nuevo. Algo curioso que tiene este libro, o estos dos libros que tratan sobre el amor, es que en realidad se centra a hablar sobre el amor basándose en mitos, ¿no? Y esto es un poco loco, ¿no? Pero por otro lado uno piensa, bueno, Freud siempre dijo que toda su inspiración vino de Shakespeare y la tragedia griega. O sea, cuando Freud tuvo que mencionar en qué se inspiró para hacer sus teorías, él mencionó obras literarias de ficción, podría decirse, ¿no? Y entonces él va un poco más allá del mito de Tristán, él habla justamente de Romeo y Julieta. Nosotros hoy podríamos hablar de, como decía hace un rato, de Titanic, de las novelas en general, digamos, la novela de la tarde siempre
¿no? La criada que está enamorada del hacendado, no sé, etcétera. Y él todavía da un paso más allá, y él habla incluso todavía de Lolita. Para cerrar, lo que yo quería decir un poco de esto que venía hablando, ¿no? De esta necesidad en cierta medida, ¿no? Esta necesidad de obstáculos que pareciera que tiene como cierto entendimiento, cierta forma de entender, ¿no? el amor-pasión. Digamos, este autor un poco termina diciendo como, bueno, en realidad en la sociedad moderna, ¿no? Ya hablando como de nuestros días, entre tantas saciedades que tenemos, una de las más profundas necesidades del hombre queda sin satisfacción, ¿no? Que es la necesidad de sufrir. Y él dice justamente, la pasión supone siempre, entre el sujeto y el objeto, un tercero que obstaculice su consumación. Justamente un rey Marcos, ¿no? Un tercero que haga las veces de obstáculo, ¿no? Y justamente lo que él dice, bueno, en realidad este amor-pasión, digamos, no es concebible en un mundo donde está todo permitido. O sea, justamente en el mundo que tenemos hoy nosotros, digamos, ¿no? Que es un mundo en donde, digamos, los tabúes sexuales se han debilitado. Y él lo que termina diciendo es que, bueno, que en cierta medida esto ya no deja, o no dejaría, digamos, lugar para el amor apasionado. Y él termina preguntándose, diciendo un poco, ¿qué tabúes subsistentes en nuestros días podrían provocar aún las epifanías novelescas de Tristán y del amor-pasión, ¿no? O sea, ¿cuáles serían hoy los impedimentos, digamos, los que harían las veces de rey Marcos para obstaculizar la consumación del amor romántico, digamos?